Rustundeno, estudiante de maestría en educación inclusiva. El día de hoy le vamos a presentar los retos y desafíos que presenta la educación inclusiva. Bueno, la educación es un multiplicador que aumenta el disfrute de todos los derechos y libertades individuales cuando el derecho a la educación está efectivamente garantizado y priva a las poblaciones del disfrute de muchos derechos y libertades cuando ese derecho se niega o viola. Aquí, en este caso, debemos tener en cuenta que todos los niños, sin importar su discapacidad que presenten, tienen derecho a una educación de calidad, ya sean adultos, personas indígenas o de otras comunidades. Los datos estadísticos relativos a la educación se rigen por la regla de la relación inversa. Se disponen de menos datos respecto de los países en que el acceso a la educación es menor y por consiguiente en la que la necesidad de datos es mayor. A continuación vamos a ver los datos estadísticos donde han sido elaborados los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Aquí podemos observar los diferentes países con su matrícula en cuanto a la enseñanza en la secundaria, el porcentaje donde se encuentran. Vemos que nuestro país se encuentra de un 40 a un 50% en cuanto a esa parte de escolarización. Según esta tabla nos podemos dar cuenta de que Colombia se encuentra en un porcentaje muy bajo, por lo cual debemos hacer más, más esfuerzos en cuanto a presentar nosotros como ciudadanos, y el gobierno nacional tiene que presentar más atención a esta parte de la educación inclusiva. La Organización Mundial de la Salud identifica algunos obstáculos que impactan las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el mundo, tales como peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, menor participación económica, tasa más alta de pobreza y mayor dependencia y participación limitada. Todos llevan a pensar en la forma en que siglos de discriminación han impactado en su constitución. Por lo menos nuestro país, Colombia, podemos ver cómo las instituciones educativas no tienen una infraestructura adecuada para recibir estudiantes que presenten discapacidades. En la siguiente gráfica podemos observar que las cifras de desempleo no han mejorado. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las personas con discapacidad no se beneficiaron en la misma porción del incremento que hubo en la década pasada. En las siguientes gráficas vamos a observar el porcentaje de personas con discapacidad según su ocupación en los últimos 6 meses antes del registro. Podemos observar que son muy pocas las personas que se encuentran laborando, las cuales presentan discapacidad, ya sea por alguna enfermedad o ya sea de nacimiento. Son muy pocas también las que han terminado su nivel de estudio universitario. Como podemos observar en el gráfico 3, solo un 2% han terminado el universitario, un 2% lo tecnológico y un 2% el preescolar. O sea que la educación no ha sido equitativa en cuanto a este tema. Una de las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en Colombia para ingresar al mercado laboral formal es su baja formación educativa. Esto se debe a la poca inserción de las personas con discapacidad a los niveles de educación superior. Esto se explica que es por el difícil acceso a ella y la alta deserción que se presenta en edades tempranas, lo que implica en buena parte por la falta de adecuación de las aulas y necesidades de aprendizaje. La inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral no solo se justifica por un tema de derechos sociales, se fundamenta también por la cuestión de crecimiento y desarrollo sostenible. La participación laboral de este grupo poblacional tiene una serie de bondades desde el punto de vista económico. Ya hay que tener en cuenta también que las personas con discapacidad presentan habilidades y potenciales que pueden traducirse en mayores niveles de productividad. Esto puede llegar a que la pobreza no aumente, al contrario, puede ayudar a subir los niveles de productividad
y también desvanecer la pobreza que vive nuestro país. Como docente debemos garantizar una educación más humana. Se debe estar capacitando para saber qué ruta se debe tomar al presentarse un caso de desigualdad e inclusión, tener conocimiento de los diferentes factores que influyen en el aprendizaje de los niños y niñas. También hay que tener en cuenta que la educación puede utilizarse como un instrumento tanto para perpetuar como para eliminar las desigualdades. Y la desigualdad en la enseñanza constituye el medio más importante por el que tiene lugar la selección profesional y por lo tanto el medio más importante por el que se transmiten las ventajas y desventajas de generación en generación. Muchísimas gracias.